Bien, vamos a empezar nuestra clase de hoy. Capítulo 20 del libro de los mediums. Influencia moral del medium. Y Allan Kardec va a tocar dos aspectos, cuestiones diversas y disertaciones de un espíritu sobre la influencia moral. Agradezcamos a Dios por este momento que nos permite compartir el reunirnos con esa finalidad de podernos desarrollar, de conocernos a nosotros mismos. Y en ese conocimiento, en ese autoconocimiento, desarrollar nuestras facultades mediúmnicas en la armonía, en la dulzura y ante todo en la comprensión, sabiendo que cada acto que realizamos, cada pensamiento, debe llevar la luz, la esencia misma de Dios. Agradeciendo a nuestros mentores, a nuestro ángel de la guarda, que nos inspire, que nos envíen esas energías, que nos den paz, armonía, y así armonizados poder comenzar nuestra edificación de hoy. En la pregunta 226.1, Allan Kardec va a preguntar: ¿el desarrollo de la mediumnidad está en razón del desarrollo moral del medium? Y la respuesta es no. La facultad propiamente dicha depende del organismo. Es independiente de la moral. No sucede lo mismo con el uso, que puede ser más o menos bueno según las cualidades del medium. Y es por eso que nosotros vemos personas dotadas de una mediumnidad muy ya esclarecida, pero que no son ni religiosos y mucho menos espíritas, pero tienen una mediumnidad de tal magnitud que comunican tranquilamente las sensaciones y las percepciones que sienten, con una claridad, con una nitidez tal que tú pensarías que son personas de alto conocimiento, con alta moralidad, y sin embargo no es así. ¿Y por qué no es así? ¿Por qué vemos mediums, por ejemplo, que ahí andan, ¿no es cierto?, o sea, realizando trabajos no adecuados a las enseñanzas de Jesús y a las codificaciones de Allan Kardec? Y eso se da porque la respuesta de los espíritus es clara, porque la mediumnidad depende de nuestro organismo, de nuestro ser. Y que hay personas que hemos venido a este momento planetario con una misión, más allá de resarcir los daños que hayamos podido causar en una otra vida. Es hacer ese despertar de conciencia de nosotros mismos y de las demás personas. Por eso es que la mediumnidad, tal cual el Maestro Jesús nos los ha enseñado, es la llave que abre las puertas de los cielos. Y nos va a hacer notar de que medium no solamente es aquella persona que habla con los espíritus, sino es medium aquella persona que va a influir positivamente en la familia, en su trabajo y en el lugar donde esta persona esté, va a influir positivamente en un cambio.
de las demás personas. Porque al sentir esas energías tan armonizantes y tan fuertes que emana un medium equilibrado, hace que las demás personas sientan esa energía que les va a dar una información de quién está a su lado. Por eso mirar, tal cual nos dicen los espíritus en el libro de los espíritus, el mirar lo que hizo Jesús, la vida de Jesús, ese ejemplo de Jesús, nos va a llevar a cada uno de nosotros a seguir los pasos seguros que dio el Maestro, para que nosotros como generación posterior sigamos esas huellas. Se ha dicho siempre que la mediumnidad es un don de Dios, una gracia, un favor. ¿Por qué pues no es el privilegio de los hombres de bien? ¿Y por qué se ven hombres indignos que están dotados de ella al más alto grado y de la que hacen un mal uso? Todas las facultades son favores de que debe darse gracias a Dios, puesto que hay hombres que son privados de ellos. Podrías también preguntar por qué Dios concede buena vista a los malhechores, destreza a los tramposos, la elocuencia a aquellos que se sirven de ella para decir cosas malas. Lo mismo sucede en la mediumnidad. Son dotadas de ellas personas indignas porque tienen necesidad de esta facultad para mejorarse. ¿Acaso pensáis que Dios rehúsa al culpable los medios de salvación? Los multiplica a su paso, se los pone en las manos. A ellos toca el aprovecharse. Judas el traidor no hizo milagros y sanó enfermos como apóstol. Dios quiso que tuviese este don para que su traición fuese más odiosa. Entonces, que si nosotros miramos la mediunidad como un favor que Dios nos da para hacer un progreso más rápido en nosotros mismos. Pero para ese progreso que nosotros queremos en nuestra mediunidad, más allá de que si vemos o no vemos, eso no es importante ahora, sino el fijarnos qué tipo de errores estamos cometiendo en el desarrollo o la identificación de nuestros dones mediúmnicos. Y el primer error nos dice que cometemos es el mirar a una persona que ya tiene desarrollada esta facultad y quererlo imitar. Nosotros tenemos que ser auténticos en nuestra mediunidad. No tenemos por qué desear ser algo que nosotros no somos. Recordando de que para que una persona tenga esas facultades mediúmnicas ya desarrolladas, tuvo que pasar un proceso y muchas veces muy doloroso para alcanzar ese nivel de elevación que ya tiene. Muchos deseamos tener aquello que las otras personas ya lo tienen y despreciamos aquello que tenemos nosotros mismos en estas facultades y no las desarrollamos, uno por miedo, miedo al que dirán, miedo a que nos digan está loco o está loca. Se lo ha zafado un tornillo, por eso habla y ve o dice ver a los espíritus.
sea de muy alta vibración como los ángeles o arcángeles, o los de muy baja vibración, hermanos trebosos. Por eso es que Allan Kardec nos va a decir de que Dios siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y a pesar de que la gente nos va a mirar y nos va a criticar, ese es el don que Dios ha colocado para que nosotros podamos tener una vida lo mejor posible, tanto en el desarrollo material para este plano, tanto para el desarrollo moral o espiritual. Por eso es bien importante recordar lo que Hermes Trismegisto decía. Lo que es por fuera es por dentro. Si yo voy buscando por fuera el ser feliz, el ser comprendido, el ser entendido, y todo eso lo busco por fuera, es que no estoy mirando a mí adentro. Y puede que el vacío que siento por fuera es el vacío que siento por dentro. Pero es Jesús ahí en la imagen, cuando ustedes miran esa imagen, esa barca, ustedes imagínense que la barca es su vida. Y es Jesús que viene a decirte, oye, tú tienes todas las facultades, tienes todas las virtudes en germen. Y no busques afuera algo que lo llevas dentro. Invitándonos a ese autoconocimiento de nosotros mismos, para que a través de ese autoconocimiento podamos ver esas nobles virtudes y esos dones que llevamos. Y al mirarlos y reconocerlos, pues decidamos cuál de ellos lo vamos a desarrollar. Los médiums que hacen mal uso de su facultad, que no se sirven de ella con las miras del bien, o que no se aprovechan para su instrucción, ¿sufrirían las consecuencias? Y los espíritus responden, si hacen mal uso de esta facultad, serán doblemente castigados, porque tienen un medio más para ilustrarse y no se aprovechan. El que ve claro y tropieza es más vituperable que el ciego que cae en el hoyo. Y Jesús decía, no es verdad, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Y en esta pregunta, Allan Kardec nos va a dar de que nosotros tenemos la responsabilidad de hacer un buen uso de nuestra facultad. Y un buen uso, ¿cómo lo vamos a hacer? Hay ejemplos múltiples en las obras complementarias, pero hay una que a mí me llamó la atención cuando en Jesús en el hogar nos dice que hay una persona muy ilustrada, muy respetada en la comunidad y que todo el mundo iba a preguntarle. Y le decía, oye, yo quiero estudiar arquitectura, ¿puedo hacerlo? Y él respondía, no, porque eso te va a llevar a la perdición, el ego va a salir y tu orgullo y tu vanidad y te vas a perder. Y así iba dando consejos y a todo le ponía no, 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 que eso es perdición, que eso es pecado, que eso es lujuria, y todo lo demás. Y cuando él le toca desencarnar y va al plano espiritual, resulta de que no es recibido como él esperaba. Y él preguntó, ¿por qué? Si yo hice todo lo bueno que estaba a mi alcance.
Estudié, medité, analicé, guié a muchas personas y tengo una multitud de seguidores que meditan, que estudian, que analizan. Y la respuesta de los espíritus o de su mentor también fue que al decir no, frustró los planes de ese desarrollo intelectual de las personas. Si bien los llevó a meditar, los llevó a conocerse a sí mismos, pero no les llevó a ese momento del progreso, de la ilustración, del desarrollo material que deberían también alcanzar. Entonces la facultad mediúmnica no solamente es un mal uso, aquello que nos dicen, es que si tú cobras estás haciendo un mal uso. Yo tengo la dicha de conocer médiums que cobran, tienen sus consultorios y atienden. Y los conocí antes de que ellos se enteraran de que eran médiums. Y ahora que tenemos una cierta amistad, yo los sigo viendo con las mismas entidades espirituales con las cuales los conocí. Que ellos, a pesar de que están en otro ámbito, no como nosotros, la asistencia espiritual de sus guías no cambió. ¿Y por qué no cambió? Porque el dinero en sí, como dice Jesús, no es una maldición, sino es una bendición. Lo que sí realmente afecta para que tú pierdas tu mediunidad o tus mentores se alejen de ti, no es el cobro, sino es el mal que tú haces. Y saber identificar esa pequeña brecha entre el bien y el mal nos va a llevar a cada uno de nosotros a direccionarnos, a seguir esas directrices que la doctrina espírita coloca para cada uno de nosotros en ese camino de bien, de superación que seguimos. Recordando de que toda nuestra facultad siempre sigue un proceso, no es un despertar de la noche a la mañana. Mirando la fotografía de Divaldo con Joana de Angelis, recordamos cómo Divaldo había escrito ya 2 baúles psicografiados de informaciones del plano espiritual y él quería ya en publicarlos, hacerlos un libro y publicarlos. Ya habían pasado 2 años y más de lo que él empezó a psicografiar. Y Joana le dice, bueno, eso fue un entrenamiento. Ahora sí vienen las cosas, quema todo eso y ahora sí psicografiamos nuestro primer libro. Por eso no debemos entrar en decepciones, en desánimos, en este caminar. Nuestro caminar es largo, muchas veces tedioso. Muchas veces nos vamos a tener que caer ante las circunstancias que la vida nos va a poner. Un medium no es una persona que no tiene pruebas, al contrario, tiene más pruebas todavía. ¿Y por qué tiene más pruebas? La respuesta que nos dan los espíritus es clara, ¿no? Para que tengas experiencia, para que tú a través de esa vivencia digas, una cosa así se supera así. Esas son las que hay que hacer, porque yo lo he hecho y he superado de esa forma. Porque es fácil agarrar un libro, leerlo, memorizarlo y decir, en el libro tal dice esto, en el libro tal dice el otro. Pero eso es memoria, es conocimiento y la experiencia. Es lo que la vida te da a medida que tú avanzas. Por eso es que Emmanuel le decía a Chico Javier las 3 Ds, disciplina, disciplina
y disciplina. ¿Disciplina para qué? Para entrar en ese contacto con el plano divino, con el plano de los espíritus benefactores. Cuando tú te sientes amparado y protegido, es que tu ser espiritual está en calma, está en equilibrio. Y cuando tú estás en equilibrio, es cuando el plano divino va a venir a socorrerte en las diversas pruebas que puedes estar atravesando o en el trabajo que vas a realizar también. Es ahí cuando vemos esta imagen que nos muestra a dos médicos haciendo una cirugía y al maestro de maestros ahí. Uno quizás porque pidieron la asistencia espiritual, o lo mejor, tienen el mérito para recibir la asistencia espiritual. Y eso es a lo cual cada uno de nosotros debe sentirse con derecho a mirar al cielo y decirle, necesito tu ayuda, necesito que me asistas, necesito que me sugieras. Y cuando tú estás en esa predisposición de recibir la ayuda, el plano divino se pone en acción. No solamente para ayudarte en ese momento, sino para guiarte desde ese momento hasta el último instante de esta encarnación. Hay médiums a quienes estos dan espontáneamente y casi constantemente comunicaciones sobre un mismo motivo, sobre ciertas cuestiones morales, por ejemplo, sobre ciertos defectos determinados. ¿Tiene esto objeto? Sí, responden los espíritus. Este objeto es es el de iluminarles sobre este punto, muchas veces repetido, o para corregirles de ciertos defectos. Por esto los unos les hablarán incesantemente del orgullo, a otros de caridad. Solo la saciedad puede al fin abrirle los ojos. No hay médiums que hagan mal uso de su facultad por ambición o por interés o comprometiéndola por una falta capital, como el orgullo, el egoísmo, la ligereza, etc. Que no reciba de tiempo en tiempo algunas amonestaciones de parte de los espíritus. Lo malo es que la mayor parte de las veces no toman esto para sí. Cada uno de nosotros puede, cuando estamos reunidos en un grupo, podemos recibir la misma comunicación, todos. Y nos dice que eso se da para que a través de la repetición nosotros podamos entender qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal o por qué nos estamos sintiendo de una o de otra forma. Y eso nos va a llevar a trabajar, nos dice, nuestro orgullo. A un medium ya que está en ese camino de desarrollo, siempre nos pasa el orgullo. Cuando alguien nos mira y nos dice, yo también soy medium igual que vos y yo siento esto, y tú miras y dices, pero tú no tienes la experiencia que yo tengo, y empiezas a renegar. Cuando eso nos pasa, los buenos espíritus nos recomiendan,
trabaja la humildad. Deja de criticar, deja de acusar o deja de sentirte víctima de las circunstancias de la vida. Simplemente mantén el equilibrio y no pierdas tu lugar. Muchas veces nosotros que quisiéramos recibir a la espiritualidad superior todas las veces y nos preparamos y meditamos y oramos y estudiamos y tratamos de cambiar tanto pensamientos, sentimientos y acciones. Y a veces no lo sentimos. Y no lo sentimos porque estamos tan ansiosos de sentir lo que es ansiedad, es lo que bloquea a esa intención del plano divino a comunicarse contigo. Y entonces nos sentimos solos, desamparados, cuando la realidad es que siempre estamos acompañados, siempre estamos protegidos. Y siempre debemos tener esa intuición despierta, no solamente para cuestionar aquello que estamos viendo o escuchando, sino que nuestra intuición tiene que estar tan despierta, tan confiadamente de recibir, que aquello que yo estoy escuchando o estoy viendo es exactamente lo que está pasando. Y que los consejos que me están dando o es que la espiritualidad es lo que yo debo seguir. Y eso nos va a llevar a cada uno de nosotros no solamente a desarrollar nuestra facultad, sino nos va a ayudar a tener esa confianza, a dar un paso con seguridad, sabiendo que nuestro ser espiritual y nuestro ser corporal anda fraternalmente en relación con los hermanos espirituales y con los hermanos encarnados. Es a esa fraternidad a la que nos llama este capítulo de la influencia moral, de cómo cada uno de nosotros influye en los demás, sea positiva o negativamente. Nuestros guías y mentores siempre van a estar ahí para corregirnos. Si nosotros nos estamos equivocando en algo, nos van a decir, ese no es el camino, no es la frase, no es la palabra, o no es el momento. Hay muchas veces, por ejemplo, cuando yo me reúno con personas que piden asistencia y me preguntan, ¿y qué dice la espiritualidad o qué dice Dios o sobre este asunto? Y de repente el mentor dice, no digas nada, silencio. Ser obedientes a esas instrucciones. Porque si yo no hiciera caso a aquella advertencia de que me dice silencio y yo me pongo a hablar, sería yo expresando mi opinión. Y no sería una transmisión de una comunicación espiritual como la persona que está solicitando lo desea. Y para ello, ¿yo qué tengo que hacer? Como nos dicen los buenos espíritus, mantener la calma, la quietud. No dejarme mover fácilmente hacia la ira o hacia una alegría extremadamente en desorden.
Si me he de gozar, debo gozarme en los límites, sin ser extravagante. Y si voy a moverme hacia el otro lado de la tristeza para entrar en esa empatía con el espíritu sufriente que quiere comunicarse, debo hacerlo también con el mismo respeto, pero sin dejar de que esa oscuridad, ese sufrimiento del espíritu que se está comunicando afecte a mi ser corporal y espiritual. Y para eso, el Maestro Jesús nos ha enseñado muchas técnicas. Y Allan Kardec nos los va a traer también, recordándonos esas mismas técnicas. La primera que tenemos que aprender es a hacer fluir. Y hacer fluir es comunicar aquello que estoy sintiendo, aquello que estoy percibiendo, aquello que quizás está afligiendo mi alma en ese momento. Transmitirlo. ¿Para qué? Para que yo pueda en su momento entrar en ese reequilibrio espiritual que me permita nuevamente entrar en contacto con los seres de luz. Y cuando yo entro en contacto con los seres de luz nuevamente es que voy a transmitir esos mensajes que reconfortan, esos mensajes que llevan fe, esos mensajes que llevan la solución a esos problemas que se pueda estar atravesando. Hay comunicaciones de las diversas variedades. Ya en una anterior clase habíamos analizado las comunicaciones frívolas, las comunicaciones groseras, pero la que más nos interesa a nosotros, más allá del conocimiento, es las comunicaciones de los seres de luz. Y en esas comunicaciones de los seres de luz es que nosotros no solamente debemos realizar nuestras meditaciones a solas. Si bien es bien productivo para nosotros mismos, es más difícil cuando tratamos ya de expresarlo hacia nuestros semejantes. Lo ideal siempre es entrar en meditaciones, en oraciones en grupo, para que también la espiritualidad superior que nos asiste en esa multitud se realice el reajuste vibracional en cada uno de los miembros. No solamente para que las oraciones tengan ese poder de transformar, sino ante todo tengamos en el grupo la armonía, la misma intención, la misma predisposición. Y en esa misma predisposición no solamente afectar a una vida, sino podemos afectar a una comunidad. Por eso siempre se nos recomienda mediumnidad trabajarlo en grupo, que sean más de 2 personas. La mediumnidad curativa, como hemos visto, es una de las mediumnidades que más requiere de perfeccionamiento moral del medium que lo va a practicar. Porque no solamente va a dar curación o sanación a un cuerpo,
sino que va a afectar con esas energías y esas intenciones el campo áurico de ese ser inmortal que llevamos dentro. Y por eso es que nosotros que tenemos esa intención de trabajar en la mediumnidad, en ponernos al servicio de los planes divinos, debemos siempre tratar de vivir el día a día en armonía, en pensamientos positivos y, si fuera posible, en vibraciones elevadas. Y esas vibraciones elevadas, ¿cuál es lo que nos va a dar? Simplemente la práctica del amor. El amor es lo que sana, el amor es lo que cura, el amor es lo que te fortalece, el amor es aquello que te insta a seguir adelante. Entonces nosotros, al mirarnos a nosotros mismos, no solamente veamos cuán perfectos somos, sino miremos también qué simpatía tenemos con los buenos espíritus. Sabiendo que al ejercitar nuestro juicio y discernir entre lo verdadero y lo falso, entre los seres de luz y los seres de oscuridad, nos van a nosotros llevar no solamente advertencias, sino ante todo nos va a dar esa confianza que requerimos tener en esta práctica de desarrollar estas facultades que Dios ha puesto para que nuestro ser espiritual se ilumine, alcance la sublimación, brille por su propia luz. Y para hacerlo brillar, pongamos en práctica todo lo que aprendemos, desde la generación de energía en nuestras propias manos, hasta la elevación de la vibración de nuestro campo áurico, para que aquellos seres de luz, ángeles, arcángeles, el Maestro Jesús y Dios Creador, nos miren y vean nuestro esfuerzo sincero y constante y digan que merecemos ser asistidos para desarrollar nuestro trabajo de evolución, de transformación y de cambio. Los espíritus superiores no llegan a nosotros por muchas razones. El mayor de los obstáculos siempre va a ser nuestro egoísmo. Y una de las trabas más difíciles de superar, no solamente como mediums, sino también como seres humanos que somos, es la impureza de nuestro corazón. Limpiemos cada día nuestro corazón. Limpiémosle de esas impurezas, de esos malos deseos, para que así las tinieblas huyan delante de nosotros. Nuestra alma puede atraer o puede repeler
a un espíritu. Por eso es bien importante la sintonía, el practicar esa parte de la sintonía. Si yo deseo atraer a los buenos espíritus a mi vida, tengo que practicar, 1, la oración, 2, la meditación, 3, tengo que practicar el mantener la calma, el equilibrio, no exaltarme ante cualquier cosa, aprender a controlar mi carácter. Y muchas personas que nos conocen a veces dicen, bueno, este Juan era gritón, era peleonero, de todo y de nada insultaba, y ahora es tan indiferente, nada lo conmueve, nada lo agita. Pero es que no es que yo sea indiferente, simplemente he cambiado mi forma de ser. Porque he comprendido de que si yo grito, lo único que hago es hacer más grande el problema. Entonces dejo de ser parte del problema para transformarme en ser parte de la solución. Y eso no solamente es mostrarles, sino que cuando vemos a una persona que te dice, oye, has cambiado, te veo diferente, ya no eres esto, ya no eres el otro, simplemente enséñale y dile que estás en un nuevo camino, en donde ya no eres tú el problema, ahora eres la solución. Y en esa solución no se necesita gritar, no se necesita insultar, no se necesita elevar la voz para que los demás te escuchen. Esos cambios de moralidad hace que nosotros empecemos a atraer a los buenos espíritus. Por eso es que nos dice, si tú estás en vibraciones elevadas de paz, de tranquilidad, ellos miran y dicen, buen instrumento, podemos usarlo, y se acercan. Pero si yo estoy, Señor, castígalo, me ha insultado, me ha gritado, me ha dicho esto, me ha dicho el otro, en un total victimismo. Y en esas oraciones pido a Dios que me ilumine, pido a Dios que mi ángel de la guarda me asista. Y va a pasar 1, 2, 3 días, una semana, un mes y yo voy a seguir en lo mismo. Y al final digo, Dios no me escucha, se ha olvidado de mí. No, es que Dios no te escucha, porque Dios siempre te va a decir, cálmate, tranquilízate, para que tus palabras tengan un sentido, para que tu oración tenga esa fragancia agradable que debe tener. Por eso es que ser medium para cada uno de nosotros es un reto. Es mirar quién yo fui en un pasado. Es mirar quién soy yo ahora. Y en esos destellos que nos da lo divino, de mirar el futuro, ver quién voy a ser yo en un futuro. Mediumnidad es tener la conciencia de quién soy. Chispa divina, extensión de un creador que ha venido aquí a la tierra en una experiencia humana para aprender a amar.
ante todo, que ha venido con un solo propósito, de ser abundante, de ser próspero. Y con esos pensamientos superiores, construir mi propia felicidad. Puedo pasar días meditando, queriendo saber por qué me pasa una cosa, por qué me duele esto, por qué las cosas me van mal. La mediunidad nos dice de que cada circunstancia es un motivo de aprendizaje. Y la pregunta que te debes hacer es, ¿para qué estoy pasando esto? ¿Para qué mi alma necesita pasar esto? ¿Qué debo aprender? Y cuando tú aprendas la lección, es que darás un paso firme y seguro hacia ese reino divino que no está en los cielos, está dentro de ti. Si tienen preguntas, consultas, adelante. ¿No hay? Bueno, espero que haya quedado claro el tema. Si no, vuélvanlo a leer el capítulo 20 del libro de los médiums. Y pues al mirar tus dones, recordando que cada don es diferente a la otra persona. Si tú dices soy psicógrafo, practica la psicografía. Si tú dices soy curador, practica la sanación. Y si simplemente eres un medium que escucha los problemas de los demás y a través de la intuición o la sugerencia de los buenos espíritus puedes aconsejar, practica también eso. Todo lo noble llega a tu vida, si tú así lo decides. Bendito Dios, te damos gracias. Gracias por cada una de las hermanas y hermanos que se ha conectado esta noche. Gracias por su tiempo, gracias por su vida. Bendícelos, ilumínalos, tanto a ellos, a sus familias, a sus seres queridos. Protégelos con salud y bienestar. Ayúdanos a ser esas lumbreras que tú así lo has dispuesto para esta encarnación. Y que confiados podamos transmitir en nuestros actos, en nuestros pensamientos, en nuestro diario vivir, que tú estás en nosotros y nosotros estamos en ti. Ayúdanos a vivir confiados, guiados y amparados por nuestros mentores, nuestro ángel de la guarda, que nos ayuden, que nos inspiren a seguir adelante. Que así sea. Que así sea. Tenemos proyección de película el domingo, Nuestro Hogar 2, todos quedan cordialmente invitados. Rodrigo nos va a facilitar los códigos para la plataforma Disney, así que les esperamos el domingo para ver esta película. Los que están en el Amalia todavía, digamos, en el grupo han debido ver de que Elena ha publicado de que va a haber una conferencia el 16 de agosto. Nada raro es que nos van a invitar a formar parte de esta conferencia.
Así que preparémonos y predispongamos nuestro corazón para recibir más luz, más inspiración. Y en esa inspiración también inspirar a aquellos que nos acompañan en este caminar evolutivo que seguimos. Que tengan un hermoso fin de semana, que Dios me los bendiga. Y el día lunes, no se olviden, está Roxana Jauregui. Un tema maravilloso. Pedro, ejemplo de amor. Es el tema que va a exponer Roxana el lunes. No se lo pierdan, así que conéctense e inviten a otras personas. Bendiciones, chau, chau. Muchas gracias y hasta el lunes. Chao, chao a todos.